¿Qué jugadores son los mejores y los más talentosos para seleccionar en la primera ronda de la próxima temporada de Fantasy Football de la NFL? Descubre cuáles son los jugadores que debes seleccionar en esta primera ronda en tu liga de Fantasy aquí en 88 Sports. Les recuerdo suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Muchas gracias y comencemos con el video. Pues bienvenidos a 88 Sports y como ya les comenté, hoy les diré cuáles son los jugadores que deben seleccionar en su primera ronda del draft que viene para su liga de Fantasy Football de esta próxima temporada de NFL. Y para comenzar, ¿quién no si Derrick Henry, el corredor de los Tennessee Titans, que sabemos que es una garantía en Fantasy Football? El año pasado sabemos que se perdió mucho de la temporada por lesión y aún así en 2021 produjo 933 yardas por tierra, 154 yardas por aire y 10 touchdowns en tan solo 8 juegos. Esto es prueba de que es una garantía de que en los Titans todo su juego lo basan en Derrick Henry y la prueba de ello es que produce 21.0 fantasy points por juego. Esto es increíble, es un jugador con valoración de primera ronda. Es un jugador que debido a que los Tennessee Titans basan todo su estilo y se basan completamente en los acarreos de Derrick Henry y le dan muchísimos toques de balón, es uno de los jugadores que más toques de balón va a tener en toda la temporada, eso seguro, y es un jugador que si lo tienes disponible no lo puedes dejar ir. Derrick Henry, señores, un jugador que es indispensable si lo tienes disponible en la primera ronda y es garantía en Fantasy Football. Dalvin Cook es con el que continuamos. Señores, el corredor de Minnesota, sabemos que la temporada pasada tal vez no fue la más explosiva, pero para este 2022-2023 en Fantasy Football espero un desempeño brutal del corredor de los Vikings. En 2021, a pesar de que tuvo una que otra lesión y de que fue inconsistente, la realidad es que no tuvo una temporada tan buena como en 2020. Tuvo aún así 1159 yardas por tierra, 224 yardas por aire y solo 6 touchdowns, que lo llevó a un promedio de 13.3 fantasy points por juego. Esto no le quita el valor de que es un jugador de primera ronda y además que el nuevo head coach de los Vikings, Kevin O'Connell, mostró su interés en ponerlo a jugar y a participar más en el esquema aéreo, no solo por tierra, sino darle mucho más toques de balón por aire, darle más pases pantalla. Yo confío en que Dalvin Cook dé un paso adelante en sus estadísticas y comience a ser un corredor de 20 touchdowns, de más de 1200 yardas y más de 500 yardas por aire. Creo que Dalvin Cook para 2022 va a ser una garantía porque el mismo Kevin O'Connell dijo que Dalvin Cook va a ser el eje de toda esta ofensiva alrededor de los Minnesota Vikings. En Fantasy Football, Dalvin Cook no lo pueden dejar ir en primera ronda y lo tienen que tener bien fijado para esta temporada y para su draft de la liga de Fantasy Football. Jonathan Taylor, el mejor corredor de la pasada temporada de Football Fantasy, no fue el mejor jugador de Fantasy, pero sin duda fue el mejor corredor. Solo hay que verlo en sus estadísticas, fue productivo a un nivel excepcional. En 2021 corrió 1811 yardas por tierra, 360 yardas por aire y 20 touchdowns totales, dando un promedio de 19.6 fantasy points por juego, lo cual es una brutalidad. Es un jugador que producía como ninguno la temporada pasada, fue el mejor corredor de la liga, fue un jugador que estuvo compitiendo por el premio de MVP y sin duda si lo tienes disponible en la primera ronda no debes dudar en seleccionar a Jonathan Taylor, ya que los Colts, a pesar de que llegó Matt Ryan, van a seguir basando su juego en el juego terrestre, en lo que puede aportarles Jonathan Taylor, tanto por aire como por tierra. Sabemos que es una garantía de corredor, sabemos que es el corredor más eficaz de la liga, al menos de esta temporada pasada lo demostró, y creo que para 2022-2023 va a demostrar lo mismo. Jonathan Taylor, sabemos que es un jugador brutal, un talento excepcional y en Fantasy Football va a producir como ninguno. Yo lo tengo como un talento de primera ronda y creo que todos lo tenemos. Si te sale Jonathan Taylor disponible en la primera ronda, no debes dudar en seleccionarlo. Es un jugador que va a aportar partido a partido al menos 10 puntos, eso seguro, y eso es garantía en Fantasy Football. Tener un jugador que aporte tanto como Jonathan Taylor es muy bueno. Señores, Jonathan Taylor va a ser garantía, se los garantizo yo. Cooper Kupp, señores, venimos de analizar al mejor corredor, pasamos con el mejor receptor, que es el de Los Ángeles Rams, Cooper Kupp.
es una brutalidad de jugador, viene de una temporada histórica, solo hay que ver sus números. En Los Ángeles Rams recibió 192 targets, que son demasiados, si lo vemos con su producción, produjo 1947 yardas por aire. Es increíble, muy cerca del récord de Calvin Johnson de más yardas aéreas en una temporada de NFL, y esto en fantasy es garantía. Tener un receptor que tenga tantos targets, tantas recepciones por partido, es una brutalidad. Es un jugador que tuvo además 16 touchdowns, es un jugador que en zona roja aporta, casi produce un touchdown por partido, y sus puntos de producción son de 17.4 fantasy points por partido por juego. Es una brutalidad de jugador, es el mejor receptor que va a estar disponible en fantasy fútbol, a pesar de que puede llegar a haber mejores jugadores que él, porque los corredores sabemos que tienen mayor impacto en fantasy fútbol. Cooper Kupp como receptor, con esos targets, con esos toques de balón, con esas recepciones y touchdowns, debe ser un valor de primera ronda, y si lo tienes disponible, tienes que seleccionarlo. Es un receptor que yo creo que va a tener el mismo impacto que la temporada pasada con los Rams, porque los Rams dependen mucho de Cooper Kupp en su ataque aéreo, y además complementarlo con Allen Robinson. Es una ofensiva de los Rams de la cual yo espero mucho, y Cooper Kupp en fantasy fútbol va a ser un impacto partido a partido. Espero una temporada completa de Cooper Kupp. Si lo tienen disponible, seleccionen a Cooper Kupp en fantasy fútbol. Najee Harris, el corredor de los Steelers, que sabemos que tuvo muchísimos toques de balón en la temporada 2021, si bien es un jugador que no produjo tanto respecto a los toques que tuvo, es un jugador que yo espero una mejoría grande de cara a su temporada en 2022. En 2021 tuvo números de 1200 yardas por tierra y 467 yardas por aire, 10 touchdowns, y es un jugador que tuvo muchísimas recepciones, tuvo alrededor de 60-70 recepciones en la temporada pasada. Espero que este año tenga lo mismo, porque creo que Pittsburgh va a hacer muchísimo su juego en el ataque terrestre. Creo que así lo ha dicho el coach Tomlin, creo que así lo han dicho los coaches, que Pittsburgh quiere volver a ser un equipo de tierra. Creo que Najee Harris va a ser una pieza fundamental para que los Steelers tengan ese juego por tierra garantizado, y creo que Najee Harris como corredor puede llegar a subir a una primera ronda por la cantidad de toques de balón, por su utilidad tanto por tierra como por aire, y creo que puede llegar a ser un jugador que en primera ronda salga, y yo creo que si lo tienes debes tomarlo. Es un jugador que creo que ha subido por encima de jugadores como Aaron Jones, como Joe Mixon, porque su utilidad va a ser mayor en 2022. Además produjo 13.3 fantasy points por juego en la temporada pasada. Yo creo que esta temporada van a subir sus promedios. Yo creo que Najee Harris en fantasy fútbol va a ser más productivo en la siguiente temporada, y yo no dudaría en tomarlo si está disponible en la primera ronda. Davante Adams, ya sabemos la calidad de receptor que es el nuevo jugador de Las Vegas Raiders. A pesar de que dejó a Aaron Rodgers para venir con Derek Carr, creo que no es un impedimento para que siga poniendo esos números tan grandiosos que le vimos en Green Bay. Creo que conoce a Derek Carr, tiene química con el quarterback, y creo que eso es muy importante en un receptor de cara a poner números de fantasy fútbol, ya que Davante Adams conoce mucho a Derek Carr. Sabemos que estuvieron juntos en colegial, y eso le aporta muchísimo de cara a su llegada a Las Vegas y de cara a ser un receptor productivo. El año pasado sabemos que con Aaron Rodgers produjo muchísimo, tuvo 123 targets, que no se compara para nada con lo que tuvo Cooper Kupp, pero son bastantes targets. No fue ni top 3, pero fue un receptor que tuvo la producción, tuvo 1553 yardas por aire, que es muchísimo, abarca muchísimos puntos de fantasy y tiene muchísimas recepciones, que es algo muy importante de cara a producir sus 13.8 fantasy points por juego. Es sin duda un producto de primera ronda en el fantasy fútbol. Produjo 11 touchdowns, y como les digo, su producción se basará mucho en cómo juegue con Derek Carr. Yo creo que puede llegar a poner números muy parecidos a los que puso en Green Bay, porque sabemos la calidad de receptor que es Davante Adams. Es un receptor que cumple siempre, que tiene esa garantía de que te va a dar puntos fantasy, y creo que pasando el promedio de 10 ya es un jugador que, si como receptor, debes tomarlo en la primera ronda si es que está disponible. Ojo, Davante Adams es un tema muy interesante por el cambio de equipo, pero no deja de ser un talento de primera ronda para este draft de NFL Fantasy Football. La liga merece tener un receptor como Davante Adams en tu equipo. Creo que en primera ronda lo puedes seleccionar. Si está disponible, tómalo sin dudarlo. Austin Ekeler, el corredor de los Chargers,
que la temporada pasada fue un jugador que produjo muchísimo, tal vez no está en el radar de todos, pero es un jugador que produjo muchísimos touchdowns, muchísimos puntos fantasy y fue alrededor de top 3 de corredores el año pasado. Este año espero lo mismo porque esta ofensiva de los Chargers viene a la alza, viene una ofensiva que va a producir mucho más de lo que ya produjo el año pasado, no solo porque tiene un quarterback como Justin Herbert, sino porque Austin Ekeler produce tanto por aire como por tierra. Es un corredor muy eficaz. Como vemos, en 2021 produjo 911 yardas por tierra, 647 yardas por aire y 20 touchdowns en zona roja. Un jugador de garantía de touchdowns. Eso en fantasy es muy valioso. Los touchdowns, las recepciones y los yardas por aire es siempre muy valioso en un jugador de fantasy fútbol, y más en una ofensiva de los Chargers que yo creo que va para arriba y Austin Ekeler va a ir para arriba. Yo espero que mejore ese promedio de 17.1 fantasy points por juego, que si de por sí fue muy bueno, yo espero que Austin Ekeler suba y se convierta en un jugador de primera ronda de fantasy fútbol. Yo lo tengo como un jugador de primera ronda y lo afianzo como un jugador de esa misma ronda. ¿Por qué? Porque es un jugador que su producción ya fue buena y va a seguir siendo buena, va a seguirse elevando. Es un corredor que tiene que poner números más avanzados de lo que tuvo la temporada pasada. Creo que con esa ofensiva de los Chargers los va a poner. Si lo tienes indisponible, no dudes en tomar a Austin Ekeler. Nick Chubb, el corredor de los Cleveland Browns. Ya sabemos que los Browns buscan mucho tener ese juego terrestre presente en su ofensiva. Tienen esa dupla de corredores de un nivel alto con Kareem Hunt y Nick Chubb. Y como ya se los dije en mi análisis de la AFC Norte, los Browns van a buscar afianzar más su juego terrestre y creo que Nick Chubb va a empezar a tener más toques de balón, va a empezar a ser más importante inclusive en el juego aéreo. Si bien en 2021 ya puso números muy interesantes con 1259 yardas por tierra, 174 yardas por aire y 9 touchdowns, dando un promedio de 14 puntos fantasy por juego, creo que este talentazo de Nick Chubb este año va a tener un nivel más alto de producción. Creo que en la zona roja Nick Chubb se cayó un poco en 2021 y para 2022 puede llegar a sacarse números muy potentes. Creo que Nick Chubb, a pesar de que tiene a Kareem Hunt ahí, que lo hace un poco un jugador de no todos los toques por partido, creo que Nick Chubb va a ser el líder de toques, el líder de acarreos en este equipo de Cleveland y eso lo hace muy valioso en los Browns. Además que creo que va a empezar a tener los toques en zona roja. Antes se los repartía con Kareem Hunt. Creo que ahora Nick Chubb en los Browns va a tener el liderato de cara a la zona roja, va a empezar a producir más touchdowns, más yardas por tierra, inclusive por aire. Creo que Nick Chubb es una decisión acertada. Si te cae en primera ronda, yo no dudaría en tomar un corredor que va a producir mucho y que te va a dar un promedio de más de 10 puntos por partido, que ya es muy interesante en un jugador como Nick Chubb. Christian McCaffrey, el corredor de los Panthers. Todos sabemos cuál es el historial de lesiones de este corredor. Sin embargo, para Fantasy Football, yo no dejaría de seleccionarlo en la primera ronda. Si bien los últimos 2 años todos hemos, incluyéndome, cometido el error de seleccionarlo en la primera ronda, yo no creo que esto sea considerado un error, porque es una apuesta más que un error. Christian McCaffrey sabemos la producción que tiene, sabemos que es un jugador de doble filo, es tan bueno como receptor, tan bueno como corredor, y es muy productivo en ambas facetas. Creo que Christian McCaffrey en 2021 puso unos números muy pobres porque solo jugó 7 juegos, estuvo muy lesionado, estuvo constantemente lesionado como lo ha sido sus últimas 2 temporadas. Sin embargo, yo seguiría apostando por la carta de Christian McCaffrey. Sabemos que Matt Rule depende mucho ya esta ofensiva de Christian McCaffrey y vamos a ver qué tal se desarrolla el juego terrestre, porque creo que no tienen quarterback, porque creo que además de DJ Moore, la única arma que hay en el equipo es Christian McCaffrey, y ni Christian McCaffrey sabe que se necesita mantener sano para tener una producción, para tener la credibilidad de su juego. Y creo que Christian McCaffrey, si bien muchos dudamos por sus lesiones, sigue siendo un jugador de primera ronda por lo que puede aportar, por la verticalidad que tiene como jugador y por la potencia que le puede dar a tu equipo fantasy cuando esté sano. Creo que Christian McCaffrey es una apuesta así, eso no lo dudo, va a ser una apuesta si se lesiona o no, pero si está sano va a ser uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de fantasy fútbol esta temporada, eso sin duda. Si está disponible, es verdad, muchos lo van a dudar, pero yo no dudaría en tomar a Christian McCaffrey y en apostar por su producción en fantasy fútbol. Josh Allen, es verdad, es un quarterback. Yo no recomiendo tomar quarterbacks en fantasy fútbol en la primera ronda, porque si bien los corredores y los receptores son mucho más productivos, Josh Allen es el único quarterback que si quieres tomar un quarterback en primera ronda, tomaría. Es verdad, hay mejores jugadores, está Aaron Jones, está Joe Mixon, está Alvin Kamara, inclusive Justin Jefferson, pero creo que Josh Allen es el único quarterback que si tú lo quieres tomar, esta es de primera ronda.
porque produce muchísimo por tierra, por aire, muchísimos touchdowns. Lo vimos, su producción de puntos fantasy el año pasado fue brutal, fue abismal, fue muchísima la producción que tuvo Josh Allen en fantasy. Produjo 24.6 puntos por juego de fantasy, es brutal, ya que en 2021 tuvo 763 yardas por tierra, que es una cantidad enorme para un quarterback. Además que lanza muy bien, porque no es un quarterback que se dedica a correr. Tuvo 4.407 yardas por aire, 41 touchdowns totales, que es una barbaridad. Es un quarterback que va a estar compitiendo por MVP un año más. Y creo que en Fantasy Football, si hay un quarterback que debe seleccionar antes que cualquiera, hablo de Herbert, hablo de Mahomes, hablo de Lamar Jackson, que son los quarterbacks que creo que en Fantasy son los más productivos, es Josh Allen. Josh Allen te produce tanto touchdowns por tierra, tanto juego terrestre con sus piernas, es muy efectivo, y un brazo brutal, produce muy bien por aire, por tierra, touchdowns. Creo que es el quarterback más seguro a seleccionar, y en primera ronda es verdad, puedes considerarlo, no es a considerar si quieres un corredor o un receptor antes que Josh Allen, pero si quieres quarterback, Josh Allen es la respuesta en tu fantasy fútbol. Y hasta aquí el video hablando sobre la primera ronda de Fantasy Football. Les adelanto que vendrá un video de qué jugadores deben seleccionar en la segunda ronda, ya que muchos de los drafts de ligas de Fantasy ya se vienen aproximando, ¿no?, a estas fechas. Creo que muchos jugadores se quedaron fuera. Aquí tengo 3 ejemplos. Justin Herbert, creo que es el segundo mejor quarterback de Fantasy, además que de los Chargers han tenido un crecimiento brutal. Justin Jefferson y Alvin Kamara. De estos jugadores hablaremos en el siguiente video de Fantasy Football. Sin duda, coméntenme qué les pareció este tipo de videos, si les ayudé, sobre todo respondiendo a las dudas de qué tenían que seleccionar en su liga de Fantasy en primera ronda, que muchos la tienen. Hay muchos que cometen el error de seleccionar a jugadores como Patrick Mahomes, inclusive como Tom Brady, que son más de segunda ronda o tercera. Creo que este es un video sobre todo para aclarar que el valor fantasy de corredores y receptores es mayor al de un quarterback, y creo que si ustedes tienen dudas deberían comentármelas, yo intentaré resolverlas. Y como les digo, cada semana se vendrá un video hablando de qué seleccionar, cómo jugar fantasy fútbol, etc. Coméntenme qué quieren ver, qué les pareció este contenido, y les recuerdo suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Gracias por estar aquí, gente, y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.